antes de empezar la primera parte del shiur, quiero compartir algo que me envió mi hijo para que entendamos un poco la magnitud de los milagros que estamos viviendo. Em, el problema es que cuando uno está dentro del milagro no lo percibe, o sea, le cuesta percibir o entender la magnitud del mismo. Eh, Es como uno que está en la pista del baile y no se da cuenta qué es lo que está pasando muy bien, pero uno que ve por fuera, entonces se da cuenta de una manera más global y más general de lo que está sucediendo. Y después, Bezrat Hashem, quiero pasar al pasuk central de esta acción, de esta guerra, que es un pasuk dafka que lo dijo un no yehudí, que lo dijo Bil'am, el profeta, sí, Goy en la parsha de Balak, que vamos a leer dentro de unas semanas. Cuando él quiso maldecir al pueblo de Israel, al final Hashem le cambió y lo bendijo. Y hay aquí algo muy interesante que luego lo vamos a conectar, Besat Hashem, con parte de algunas mitzvot y de la halajá que también tienen conexión con la parsha de la semana. Entonces, caja, esto me lo envió mi hijo Azriel, que estuvo con ustedes en el Eir Shavuot, en el Tikkun. Em, y que lo mandó un señor que no lo conozco, que se llama Eud Nahir, en un post. Y él escribe así. Cuando nosotros apretamos el botón de silencio, sí, les pido ahora que también los que todavía no se silenciaron, que lo hagan. Entonces, cuando se aprieta el botón de silenciar, se puede escuchar las alas de la historia. O sea, para poder tener una percepción general, ¿sí?, de lo que sucede en la historia, tenemos que apretar un botón y callar muchos ruidos que nos molestan para poder escuchar lo que hay realmente que escuchar. Sí, hay muchas cosas que uno escucha en las noticias y esto y lo otro, pero a veces hay que apretar el botón y dejar de escuchar las cosas que se dicen por aquí y por allá y los comentarios y empezar a escuchar un poco las alas verdaderas de los momentos históricos que estamos viviendo. Cuando nos elevamos por encima de las noticias que cada vez vienen una y otra vez hacia nosotros, podemos ver que no son las personas los que son los motores de lo que está sucediendo aquí. Las personas somos como títeres, no somos realmente los que estamos manejando lo que está sucediendo. El programa grande de Irán, lo que planificaron los ayatolas, era un plan satánico y genial a la vez. La idea era rodearnos al Estado de Israel por medio de 6 ejércitos con decenas de miles de cohetes, por medio de grupos terroristas, kamisakis, que quieren solamente morir como yihadistas y no tienen lo que perder. Sabíamos que ese era el plan, pero no sabíamos cómo parar ese plan. La verdad es que sin saber y sin comprender, el Estado de Israel ayudó de alguna forma, mucho tiempo atrás, a este plan de Irán. Y ahora explica. En el 2005, hace 20 años,
se le dio a los iraníes una base gigantesca, básicamente en nuestro límite sur, en el Estado de Israel. Estamos hablando del Hamas. Esa es una de las sí, una base, es sí, un tentáculo, como lo llaman hoy en día, Najón, uno de los tentáculos iraníes. Ese tentáculo es el Hamas, en el sur. En el 2006 nos abstuvimos de aniquilar a Hezbollah, que se asentó de manera impresionante en el límite norte. Entonces, primer tentáculo, Hamas, en el sur. Segundo tentáculo, mucho más fuerte, mucho más grande, el Hezbollah, en el norte, comandado por Nasrallah, Shem Reshem Irkav, que el nombre de los malvados sea putrefactado. Atacamos a Siria durante muchos años. Preparamos planes frente al Líbano. Recolectamos información y hicimos ciertos actos, pero con eso no era suficiente para impedir el programa iraní, el gran programa iraní, y no anularlo. Nos ocupamos ya más de guerras internas, de fuerzas unas en contra de las otras, de discusiones sin sentido, de peleas que no tienen ninguna necesidad. Y ellos, esas peleas, esas discusiones internas fueron las que llenaron básicamente la idea de nuestro pueblo. En eso estábamos ocupados, en pelearnos entre nosotros, entre derecha, izquierda y con Bibi, anti-Bibi, religioso, antirreligioso, etcétera, etcétera, etcétera. Los gritos que hizo escuchar Netanyahu de vez en cuando en contra del peligro iraní, muchos lo tomaron como una histeria. Bueno, este Benjamin Netanyahu está histérico por lo de Irán y lo único que quiere hacer por eso, por medio de eso, es eh, quitarnos de lo verdadero, de ocuparnos de él. Las guerras internas entre nosotros era lo que eh, acaparaba todo nuestro tiempo. O sea, nosotros estuvimos ocupados muchos años en pelearnos entre nosotros y no percibimos cómo Irán está construyendo su ejército con sus tentáculos que nos rodeen en todos nuestros límites. Eso fue lo que hizo Irán durante todos estos años. Entonces tenemos que entender de que mientras nosotros estábamos ocupados en tonterías, en peleas internas, en cosas que realmente no tienen sentido, los iraníes estaban ocupados de preparar una guerra múltiple, un ataque múltiple por diferentes frentes. Ese era el plan iraní. Continuemos. Si en Simchat Torah de hace 2 años, el 7 de octubre, Irán hubiera puesto en funcionamiento todas sus fuerzas en contra de nosotros, todos tenemos claro hoy en día cómo se hubiera visto el Estado de Israel. Si Sinwar
y Def no hubieran empezado con la masacre terrible del 7 de octubre, Irán hubiera seguido corriendo detrás de la bomba atómica y del programa de sus cohetes balísticos, nosotros tenemos claro que no hubiéramos podido parar y contrarrestar esa situación. Solamente la conexión inentendible entre la corrida, que podríamos decir locura, del Hamas a matar el Simchat Torah, sin haberlo conectado con nadie. Lo tenemos que entender. El Hamas salió el 7 de octubre a luchar solo, sin haberse básicamente conectado ni con Irán ni con el Hezbollah. ¿Y por qué lo hicieron? Esa es una gran pregunta. Pero aparentemente, cuando vieron, sí, tenemos que entender, en la víspera del 7 de octubre de Simchat Torah, de hace 2 años, la situación interna en Israel estaba muy grave, muy fuerte. Mucha pelea entre izquierda y derecha, entre pro-Bibi, anti-Bibi, etc. Y nos olvidamos del verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo está a la cabeza y se llama Irán. Y sus tentáculos están por todos lados. Hezbollah, Hamas, Líbano, Siria. Pero de repente uno de los tentáculos decidió trabajar solo. Escuchen lo que estoy diciendo. Ese tentáculo se llama Hamas. Ese tentáculo, ¿cómo se dice? Se sometió a su Yetzer Hara, a su instinto asesino, y vio una fiesta de miles de jóvenes y dijo, esta oportunidad no la podemos dejar pasar. No la podemos dejar pasar, la tenemos que aprovechar. Y la pelea interna del Estado judío entre unos grupos y otros grupos es la mejor oportunidad y por eso ahora Israel está débil y tenemos que atacar. Pero ese no era el plan original, así aparentemente sucedió. Entonces vino el ataque brutal del Hamas, el 7 de octubre, y eh, y esa básicamente acción que tomó el Hamas fue sin eh, hacerla con Teum. Teum es, o sea, que básicamente que se enteren o que esté hecha conjuntamente con las demás fuerzas. Ustedes tienen que pensar solamente qué hubiera pasado. Escuchen bien lo que quiero decir. Si el Hamas empieza a atacar con sus cohetes en el sur, el Hezbollah en el norte, Siria también, grupos armados que vienen de Jordania o de Irán, de Irak. Irán empieza a atacar y no tenemos por dónde nos defendemos, por qué flancos. Hubiera sido una situación prácticamente imposible. Pero ¿qué pasó? El Hamas decidió atacar solo. Entonces, cuando él decide atacar solo, nosotros nos enfrentamos básicamente a un tentáculo que no es fácil, pero al fin y al cabo es uno, no son todos a la vez. Entonces, eso fue, escuchen, el milagro de la guerra contra el Hamas.
que fue solamente contra el Hamas, y no contra todo el pulpo, sino con un tentáculo. Eh, no queda claro, y ese es otro milagro, por qué el Hezbollah en el norte no atacó de manera inmediata conjuntamente con el Hamas. Y de esa forma pudimos transportar fuerzas del norte al sur para empezar a luchar con toda la fuerza contra el Hamas en el sur. Entonces, esta situación donde el Hamas básicamente actúa sola, el Hezbollah todavía no empieza a atacar, y esto se hace sin básicamente estar en equipo con Irán, son los que nos permitieron a nosotros lograr vencer esta batalla y empezar a trabajar y a atacar tentáculo por tentáculo. O sea, dentro de la situación terrible de lo que sucedió el 7 de octubre, tenemos que agradecerle a Hashem de que se le metió la locura al Hamas de atacar solo, y por eso pudimos empezar a luchar tentáculo por tentáculo y no contra todo el pulpo junto, que posiblemente no hubiera sido posible. Empezamos con el Hamas y luego seguimos con el Hezbollah y luego llegó Siria, y cuando le cortamos prácticamente todos los tentáculos al pulpo, lo que nos queda ahora es la cabeza del pulpo. Ese es un poco, a grosso modo, el gran y terrible milagro que nos sucedió el 7 de octubre. Hay que ver las cosas en perspectiva histórica. Por supuesto que si nosotros vemos lo que sucedió el 7 de octubre, es algo terrible. Pero si eso no hubiera sucedido, todo hubiera sido 100 veces más terrible, 100 veces más grave y más duro. O sea, pero esto todavía no explica todo. La mano de la supervisión divina hizo algo más. ¿Ustedes se acuerdan de que hubo votaciones en Estados Unidos hace algunos meses o ya se olvidaron? ¿Se acuerdan? Sajón, que hubo votaciones en Estados Unidos. Sí, Rap. Así es, hubo votaciones en Estados Unidos. Hubo votaciones y había un señor que se llamaba Biden, que ya estaba senil y que le dejó el mandato a una señora, que ¿cómo se llama esa señora? Ya me olvidé. Kamala Harris. ¿Eh? Kamala Harris. La más, Harris, la más mala Harris. una señora no antisemita, súper anti-Israel, pro-Palestina. ¿Ustedes solo pueden imaginar qué hubiera pasado si esa señora hubiera ganado las votaciones? Solamente imagínense eso. Hoy en día que tenemos que luchar ahora en esta guerra, nos hubieran dejado mover un botón, un avión, embargo, embargo militar, embargo de armamento, embargo político, la ONU, etcétera. Entonces a cada uno nos trajo a un señor que Beseder. No sé si es de los Hasideo Motaolán, si es de los piadosos del mundo, pero el señor Trump, a pesar de todo, apoya
digamos que no molesta, que eso es muy importante, y nos da, ¿cómo se dice? El trabajen, de allá. Ustedes saben trabajar. Nosotros les damos un poco de armamento y ustedes hagan el trabajo sucio por todos, por Estados Unidos, por Europa, por Arabia Saudita, por todo el mundo. Ustedes hagan el trabajo. Nosotros les damos mano abierta. Nos da luz verde. ¿Qué? Nos da luz verde Donald Trump. Mejor. Entonces, todo esto, si no hubiera sido de que el gobierno pasó a manos de Trump, no hubiera sido posible. Punto y aparte. Trump es un episodio muy especial en la historia política y que no se entiende. Hoy todo el mundo no va por el lado de Trump. Es un poco como el tema de Milei, ¿sí? Milei es el raro en Sudamérica, Trump es el raro en el mundo occidental, pero fíjense los europeos, pobres europeos, que no se atreven a luchar en contra de nadie, ni en contra de su propia sombra. Y cada vez que se dispara un disparo, ¡ay no, dejen de disparar, pobre de nosotros! ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar? Paz y paz y paz y paz. Y que no haya guerra. Entonces, gracias a que Trump no le hace mucho caso a los europeos, y yo creo que hasta un poco los insulta y les dice, ustedes no valen mucho, por favor no me molesten, tampoco no hubiera pasado esto. Nosotros vemos lo que hacen los británicos, lo que hacen los franceses, Canadá, etcétera, para limitarnos, para no permitirle al Estado de Israel hacer su trabajo. No hablemos de la Corte Suprema de Injusticia de Haag, otra locura en el mundo, que lo único que busca es acusar a los soldados israelíes, a los políticos israelíes, eso es lo único que se ocupa de hacer, no tienen otras ocupaciones en el mundo, no hay otras guerras, no hay Putin, no hay Ucrania, nada, o sea, eso no existe, eso, lo único que hay es el Estado de Israel que lucha en contra de sus enemigos. Pero Trump se ocupó de decirle, señores, quédense callados porque les voy a quitar el dinero que ya se los quitó. Entonces, otra vez, el primer milagro es de que un tentáculo decidió separarse del pulpo. Dos, la elección de Trump, en el momento preciso. Después, en el año 2011, en ese momento el presidente Ehud Barak, él vio de que la presidencia de Assad, presidente de Siria, iba a caer. Pero de repente no cayó. ¿Y cuándo cayó la presidencia de Assad? Exactamente cuando la necesitamos. Exactamente ahora cuando acabamos con el tentáculo del Hamas, estamos acabando con él, de repente cae Assad y se tiene que escapar con su querido amigo Putin a Rusia. En 24 horas el Estado de Israel acabó con el ejército de Siria. Tuvieron varios aviones, bombardearon toda la aviación, todos los tanques de Kitsur. En 2 días acabamos con un ejército muy peligroso para nosotros en el norte, que es el ejército sirio. Entonces, próximo milagro, acabar con el tentáculo sirio. Eh,
Muy bien. Entonces, vemos aquí que se fueron dando varias cosas durante todo este año y medio, una tras otra, que nos permitieron ir trabajando paso por paso y no tener que recibir todo el ataque de una vez, que esa era la planificación. Ustedes tienen que entender esto. No sé si está probado, pero prácticamente probado, de que Irán quería ahorcar al Estado de Israel por medio de todos sus tentáculos y atacar de una vez, todos a la vez. Imagínense miles de cohetes que vienen del Hezbollah, de Irán, de el Hamas, más posiblemente ataques que vienen de Siria, más soldados o grupos terroristas que vienen de, no sé, de Jordania, de Irak, etcétera. ¿Cómo hubiéramos podido manejar una situación así? Afilo los hutíes, los teimanitas, también nos vinieron en el momento preciso. Fíjense, ¿ustedes saben cuánto tiene que viajar un aviador israelí para llegar a Yemen? ¿Alguien sabe cuánto tiene que viajar? ¿Cuántos kilómetros? 3.000 o no. ¿Eh? 2.000. Sí, 2000. Es un buen viaje, ¿no? 2000 kilómetros. ¿Ah? O sea, la aviación israelí está acostumbrada a viajar ¿cuánto? Decenas de kilómetros. Hasta Siria, hasta Gaza, ¿cuánto es? Decenas de kilómetros. No, no es lo mismo viajar decenas de kilómetros que viajar miles de kilómetros. La infraestructura, la gasolina, la preparación es muy diferente. Entonces Akadosh dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a los hutíes para que empieces a practicar lo que tienes que hacer en Irán. Para eso te mando a los hutíes. Entonces vas a empezar a practicar, viajar 2000 kilómetros, ya vas a tener sí, una buena preparación y cuando llegues a Irán vas a ser pan comido, ya va a ser pan comido porque ya lo tienes hecho, ya sabes cómo manejarte. En lugar de dirigente a Yemen, te diriges a Irán. ¿Entienden para qué Hashem nos mandó a los hutíes? Pero ese es otro pequeño pedacito del pastel milagroso que estamos viviendo. Gracias, Rab. Bien. ¿Eh? Eh, Todo eso es gracias a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj ¿Entienden Hu. cómo él maneja las cosas? ¿Ah? Perfectamente. Él sabe todo exactamente Él cada sabe, él sabe cómo milímetro. manejar el partido, ¿ah? Desde el primer minuto hasta el minuto 90. ¿Ah? Él es el mejor entrenador de fútbol que hay. Bien, bien. Entonces, miren, nosotros aquí suponemos, pero acá Hu nos hizo entrenamiento. Le dijo, ustedes entrénense. Ustedes se tienen que entrenar porque van a tener el partido oficial. Contra los hutíes es entrenamiento. Pero luego viene el partido oficial contra los iraníes. Así que, Besat Hashem, prepárense, manden sus buenos aviones a practicar, a bombardear en Yemen y después, Besat Hashem, van a poder hacer el trabajo serio que estamos haciendo hoy en Irán. ¿Sí? Imagínense, el cielo de Teherán se volvió, alguien dijo un chiste, se volvió ¿cómo se llama? Eh, los iraníes son fabricantes, ¿saben de qué?
¿Qué fabrican muy bien los iraníes, además de bombas atómicas? ¿Qué fabrican? Alfombras. No, los drones. Ah, los drones. No, no, en business, no en armamento, en business. Ah, ¿Qué? no, ¿Eh? no sé. Las que usan los árabes en el piso, ¿cómo se llaman? Las que usan en Alfombra. el piso. Alfombra. ¿Ah? Alfombra. Alfombras, ¿ves, Dios? Ah, las Najón, alfombras. Ah, alfombras, najón, las alfombras de los persas son muy conocidas, de los iraníes. Asad, ahora el cielo de Irán se volvió una alfombra para la aviación israelí. Pues no, tenemos una alfombra pérsica solita para nosotros. Nadie nos molesta. Podemos bombardear lo que queremos. Ah, de Hagab, saben que bombardearon. Sí, diga Caleb. el espacio aéreo de Israel, espacio aéreo de Sí. Israel va desde Está en Israel Irán ahora, hasta está en Irán. Irán. Hasta Irán, hasta allá va. Total a 100. Bien. O sea, ahora, tenemos que entender. Lo que nos da la fuerza, la potencia, el poder, no es solamente, por supuesto, nuestra aviación y nuestra información secreta, que hacen un trabajo increíble. O sea, imagínense saber en dónde está durmiendo ahora el científico que es el dirigente del programa atómico en Irán. Aquí hay uno, aquí hay otro. O sea, cada uno recibió su bomba. ¿Sí? Ya mataron a 14 de los principales científicos que dirigen el programa atómico en Irán. Ya no hablo de los generales y de todo lo demás. O sea, todo eso es una cosa maravillosa. Sí, Caleb, diga. Rap, nosotros siempre nos olvidamos de pedir por los del Mossad. Los del Mejor. Mossad son una fuerza Mejor. muy, muy importante, muy importante. Y Mejor. saber de que ellos arriesgan más la vida porque están dentro Mejor. del Mejor. problema. O sea, cualquier Mejor. cosa que pueda fallar desde el aire, ellos van a sufrir también, porque ellos Mejor. están Mejor. dentro del territorio de guerra. Mejor. Mejor. Y ya han dicho, el Estado de Israel lo dijo oficialmente, de que las cosas están funcionando mucho mejor de lo que pensaron que iban a funcionar en un principio. O sea, ya lo han dicho, ya lo dijeron ministros, etcétera. Yo escuché Entonces, una señor, noticia, perdón, yo escuché una noticia que dijeron sí, estrategias militares, creo que varios hispanos sabemos quién es, de que ellos montaron un ejército dentro de Irak. Adentro hay Irán, un ejército de Irán, de todo el sí, sí, Mossad, con misiles, con lanzadoras de mejor, misiles. mejor, Increíble. mejor. Muy bien. Gracias a Carlos Entonces, Baruj. Baruch Hashem. Entonces, señores, además de toda la fuerza militar, hay que entender un poco aquí la profundidad histórica de nosotros. Lo que nosotros estamos logrando es por un solo motivo. Porque para tener buenas ramas hay que tener buenas raíces, señores. Para tener buenos voladores hay que tener una buena tierra. Nuestro pueblo es un pueblo de miles de años. Nuestro pueblo es un pueblo que si uno se piensa por qué tiene que sufrir tanto, por qué tiene que saber soportar situaciones imposibles para ningún pueblo del mundo. Eso es lo que nos da a nosotros, al pueblo de Israel, la fuerza. Porque nosotros estamos arraigados en una historia, porque nosotros tenemos patriarcas que nos dan el camino, porque tenemos nuestra Torah, porque tenemos nuestras raíces bien, bien arraigadas en la tierra. Y por eso tenemos que mirar esto también a perspectiva histórica,
Lo que está sucediendo ahora, que cohetes caen en Israel, pero el 80, no sé, 90% dice, sigan, 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 sigan. Beseder, pero hubo muertos, hubo edificios, no edificios, pero casas derrumbadas. No importa, sigan. ¿De dónde viene ese vigor? ¿De dónde viene esa potencia? En otro lugar, cuando hubieran disparado un misil, el gobierno se habría dicho, ya, ya, no podemos seguir. No, y aquí seguimos, porque sabemos que estamos luchando por nuestra vida, por nuestra integridad. Y si no fuera por eso, no podríamos vencer a nuestros enemigos. A propósito, se hacen muchas comparaciones de esta historia con la historia de la Megilá, Najón, de Esther, de Mordejai. Mordejai en ningún momento se sometió y se arrodilló a Amán, como dice la Megilá. Y no se crean que no había criticones, ¿eh? Ustedes piensan que Mordejai estaba tranquilo y que todos lo aplaudían. No. Había muchos que decían, Mordejai, arrodíllate, nos estás poniendo en peligro, nos estás haciendo esto, nos estás haciendo lo otro. No, si vamos a atacar, no. Shalom, 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 no te puedes renegar en contra de Amán, él ahora está a la cabeza. Estás haciendo cosas peligrosas. El pueblo judío tiene que hacer cosas peligrosas porque si no, no va a poder sobrevivir. Y eso nos enseñó Mordejai. Dejar a Mordejai se denomina en la Megilá Ish Yemini. Hay quienes dicen que era descendiente de Yehudá y también de Binyamin, ¿sí? Entonces, Wow. Binyamin, Netanyahu, no sé, hay algo ahí que tiene que ver. Ken, Caleb, ¿qué quería decir? Eso exactamente iba a decir, de que Netanyahu parece que fuera descendiente de Mordejai. ¿Por qué? Porque él estuvo callado, callado, nunca se doblegó hasta que dijo, ya basta. Y yo Mejor. creo que con las acciones que hizo ahora, cambió la forma de pensar de nosotros o del pueblo de Israel, que siempre esperábamos a que nos atacaran para poder defendernos. Mejor. No, él dijo, no, voy a atacar antes de que me ataquen. Mejor, Porque Bediuk. una buena defensa es una estrategia de atacar primero. Como decimos Mejor, en mejor. español, el que golpea primero golpea dos veces. Mejor. Y la sorpresa fue muy grande. Ya fue. Ya, los hermanos, miren, uno de los momentos más duros de la historia de nuestro pueblo fue antes de que nacimos. Antes de que este pueblo nació, los hermanos vendieron a Yosef. Jacob no quería consolarse. Había dos madres, una más querida, otra menos querida, Rachel y Lea. Rachel muere cuando nace Binyamin en el parto. Eh, Imagínense si yo les cuento, bueno, una familia tan problemática. ¿Qué futuro tiene esta familia? Cuatro madres, 12 hijos, todos peleados con todos. Digo, ¿cómo? ¿Qué puede salir de esta ensalada? ¿Sí? Vayan hoy a un psicólogo y díganle, mira, yo tengo una familia, ¿sí? El señor tiene 4 esposas, tiene 12 hijos, tiene varios hijos de cada esposa. ¿Me puedes decir cómo salgo de este embrollo para no volverme loco? Más o menos, sí, digamos así. Y ahora fíjense lo que dice el Midrash, escuchen bien. Este Midrash es espeluznante, escuchen bien. Dice la Torah, Vayaí Baetaí, y fue en aquel momento. El momento del que habla la Torah aquí es el momento cuando vendieron a Yosef, y luego Yehudá llega y se encuentra ahí con Tamar, toda la historia que se casó y sus hijos que mueren. Dice Rabbi Shmuel Bar Nachman, que Aneojí Adati et Shabot, porque yo supe los pensamientos. Los Las tribus estaban ocupadas en la venta de Yosef.
Mejor, nos acordamos que quieren vender a Yosef, mejor lo tiran al pozo, pero luego lo sacan para venderlo. Yosef estaba en su luto, en su ayuno, sufriendo. Reubén, que era el primogénito, también, porque él tenía que ir con la información al padre. ¿Y dónde está Yosef? Tú eres responsable. Mejor, Rubén es el primogénito. Entonces, él también estaba en ayuno, estaba en la arpilla, estaba en el luto. Jacob, cuando escucha que venden que su hijo no está, también está en luto. Y Yehuda estaba ocupando de buscarse una esposa. Entonces, todos están ocupados. Cada uno en su problema. Unos tratando de vender a Yosef, otros en luto, Yosef en luto, Reubén en luto, Jacob en luto, Yehuda. Y ahora les pregunto, ¿y qué está haciendo Akadosh Baruj Hu en esos momentos? ¿Saben lo que está haciendo? Dice el Midrash. Está creando la luz del rey Mashiach, del Melech HaMashiach. O sea, cuando por todos lados lo único que se ve oscuridad, toda esta familia está en una situación terrible. Akadosh Baruj Hu dice, ahora es el momento de crear la luz del Mashiach. En el momento menos esperado. El momento donde todos estamos en sufrimiento. El momento donde cada uno está ocupado en sus problemas. Akadosh Baruj Hu dice, ahora yo me ocupo de empezar a sembrar la luz del Mashiach. Y yo creo que eso es lo que nos pasó, dice esta persona, en estos años. Nosotros, la tribu de hermanos y hermanas, pero tuvimos momentos muy duros de peleas. Y parecía que este país está por deshacerse, por tanta lucha, por tanta pelea interna, por tanta discordia entre diferentes partidos políticos, etcétera, etcétera. Otra vez tenemos que utilizar la visión y entender de que en el fondo, justamente cuando las cosas se ven tan complejas, ahí es cuando Akadosh Baruj Hu se está ocupando de crear la medicina, de crear la salvación, de crear la semilla del Mashiach. Es muy posible que esas guerras internas que tuvimos, que por supuesto parecen muy tontas, son las que le provocaron al Hamas, como dijimos antes, a salir a una locura, de desconectarse del pulpo, de querer atacar por sí solo. Y señores, el 7 de octubre empezó la caída de Irán. Irán empezó a caer en Simchat Torah de hace 2 años. Ahí, cuando empieza el primer tentáculo a atacarnos, Akadosh Baruj Hu decidió, ahora es el momento de atacar al pulpo y de acabarlo. Ahí empezó. Justamente en el momento tan fuerte, tan duro, donde no podemos entender 1500 personas, soldados y etcétera, que mueren. Pero en ese momento Akadosh Baruj Hu dice, empezamos. Si ustedes saben de que en la plaza más importante de Irán pusieron un reloj, ¿conocen eso? Un reloj donde ahí dice cuántos días le queda al Estado de Israel. ¿Sabían eso? No, no, Sí. no. No, no. Sí. Hay un reloj ahí, no sé, que van bajando los días y que dicen, sí, estos son los días que le queda al Estado sionista. Pero los iraníes no sabían
de que en Simchat Torah del año 5783, Akadosh Baruj Hu empezó a poner en funcionamiento el reloj del final del gobierno y del pulpo iraní. Y eso empezó el 7 de octubre. Kenkeler. Cuando ellos pusieron el reloj para contar nuestros días, Hashem dijo, sí, tiene toda la razón, está bien, ese reloj está bien, pero esos son los días de ustedes, no nuestros. No Estado de Israel, sino Bien. Estado iraní. ¿Qué? Muy bien. Entonces, señores, vemos aquí la mano divina, la supervisión de Akadosh Baruj Hu. Cómo Hashem maneja la historia, cómo Hashem maneja las cosas. ¿Quién? Entonces, el señor que escribió esto dice, yo no quise por medio de este post decir si estoy a favor de Bibi o en contra, no es el tema. Dice, yo traté de elevarme y ver las cosas, ¿sí? Y no ver las cosas de una manera pequeña, de una manera, ¿sí?, limitada, sino tratar de entender que estamos en un proceso gigantesco y ver cómo Hashem maneja, ¿sí?, a las, eh, a las personas, a las criaturas, a las muñecas, a los muñecos que Él tiene en el mundo y que Él es el que trabaja detrás de la cortina. A pesar de que por fuera parece que todo es manejado por nosotros. No, nada es manejado por nosotros. Todo es manejado por Él. Y esa es la mano que nos da hoy en día la posibilidad y la fuerza de golpear a nuestro enemigo, ¿sí?, que a filo nos sorprende a nosotros mismos y a todo el mundo. O sea, yo creo que entiendan otro milagro impresionante. El mundo prácticamente no habla. O sea, cantidad que todos se volvieron mudos, prácticamente. Los países árabes, Rusia, China, nadie habla. Todos se volvieron mudos. Akadosh Baruj Hu dijo, dejen trabajar a mis hijos, por favor, no se metan, no hablen, no opinen. ¿Qué? Rap, están tan asustados. Eso no es un Qué milagro. milagro tan grande. Es un milagro de que nadie puede abrir la boca, que nadie dice nada. ¿Eh? Ese es otro milagro. ¿Qué? Muy bien. Increíble. Ajá. Baruch Hashem. Bien. Tienen miedo. Entonces lo que quedó claro aquí, y lo que queda claro aquí, es cómo, Bemet, si ponemos a analizarnos las cosas, vemos que aquí hay un milagro tras otro milagro. Vamos rompiendo, vamos cortando cada tentáculo, cada tentáculo. Y otra cosa más, ¿saben lo que aprendimos hoy? Que nadie hace el trabajo por el pueblo de Israel. El trabajo lo tenemos que hacer solitos. Sí, ¿Sí? sí. Cajón de que por fuera nos dan unos dólares. Mercedes América nos da unos dólares. Tampoco regalado. Pero el trabajo lo hacemos nosotros. No sé, yo creo que hoy en día, ¿sí? No sé, me parece que lo que está haciendo el señor Benjamin Netanyahu con nuestro país, ¿sí?, está por encima, filo, de lo que hace el señor Trump, ¿sí? Él es hoy el que lleva la bandera de la libertad del mundo occidental, del mundo moderno, y nadie se puede comparar con él. ¿Qué, señor Caleb? ¿Quiere decir algo? Espérenme. Ok. En lo que dijo ahora, ¿por qué el mundo está callado? ¿Qué sucede en la selva cuando el león se levanta y ruge? Ya fe. Todos los animales quedan callados. Todos. Exactamente Muy eso bien. fue lo que hizo Israel. Se Ajá. levantó, rugió y el mundo entero cayó. Ya fe, no. Por miedo, como dijo alguien, Entonces, Efraín creo que dijo que tenían miedo. ahora quiero pasar a ese punto. Esta batalla fue denominada por Benjamin Netanyahu
lo que dice el Pasuk en el libro de Bamidbar 23, 24. Acuérdense bien de este versículo. Bamidbar, números 23, 24. Gen am que la viacum. He aquí un pueblo que se levantará como el leoncito. El Laví es el león jovencito. Uke Ari, y como el león, ya el grande, el padre, Itnasá, se elevará. Lo Ishkav, no se acostará a Diojalterev hasta que coma su presa. Vedam Halalim Ishte, y la sangre de los cadáveres tomará. Benjamín Netanyahu, en la víspera de que empezó esta batalla, fue al Kotel Amaraví. Se puso su kipá, su talit, agarró un papelito y escribió en el papelito este pasuk. ¿Por qué? Porque él decidió que iba a llamar a esta empresa En Am Kelaviakum, de aquí que un pueblo como el león se levantará y como el león se elevará. Ese papel lo puso en el cótel, porque él sabe de que a pesar de que tengamos una gran aviación y que tengamos un gran Mossad, las cosas no siempre funcionan como dice la teoría. Y para que funcione necesitamos una mano que siempre funciona y que nunca falla. Y esa es la mano de Hashem. Y este señor de Keulai durante muchos años, si no es un hombre Bonagit que se denomina religioso o observante, pero constantemente demuestra su apego, su conocimiento de Tanaj, su apego al pueblo de Israel. Constantemente él habla de la fortaleza de este pueblo, de la grandeza de este pueblo, de la eternidad de este pueblo. Y siempre, cada vez que habla, dice Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, porque él tiene claro de que esto necesita de la ayuda de Hashem. Y por eso el león se despertó, Najón. El león estaba dormido. El primer golpe que le dieron al león para despertarlo fue el 7 de octubre, fue el Simchat Torah. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, levántate, ya, empieza a trabajar, por favor. Sí, ya estuviste dormido mucho tiempo. Yo sé que a los leones les gusta dormir, pero si tú no quieres que las hienas te coman y que vengan con todos sus tentáculos, entonces por favor empieza a trabajar. O sea, pero fíjense lo que dice Rashi. Después el que quiere vaya y que vea Rashi. He aquí que el león se levantará, dice Rashi. El león es el yudí que todos los días se levanta en la mañana. Cuando se levantan para Shaharit y se refuerzan como el león para tomar las presas, que son las mitzvot. El yudí se levanta en la mañana como un león a servir a Dios, a tomar y a apresarse de las mitzvot de Akadosh Baruj Hu, a ponerse el talit, a leer el Shema, a colocarse los tefilín. Ese es el león de Israel. Entonces, tenemos que entender que cuando nuestra aviación y nuestro ejército y nuestra agencia secreta y todo logran lo que están logrando, es porque nosotros y muchos otros nos levantamos en la mañana tempranito como leones a servir a Hashem, a hacer tefilá, a hacer Kereyat Shema, a
a besar el tzitzit, a ponernos el tzitzit, a ponernos el tefilín en el brazo y en la cabeza, a demostrar nuestra fe en él, en que queremos cumplir las mitzvot, en que queremos tener una cabeza pura y un brazo fuerte para servir a Hashem, y envolvernos con el talit, porque queremos envolvernos de su presencia. Y queremos decir el Shema, porque queremos expresar nuestra emuná en Akadosh Baruj Hu. Ese es el secreto de nuestro pueblo. El secreto de que la fuerza material tienen raíces espirituales poderosas en el cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Y cuando un Yehudí ahora hace Teilim y hace Shema y se pone talit, entonces ahí en el aire de Teherán el cohete dice, Toda Rabá, ahora ya sé a dónde dirigirme. Ya está, ya está. Ya está. Ese talit, ese tefilín, ese Kriyat Shema nos da la fuerza y nos permite tener el éxito que increíblemente estamos teniendo en estos momentos. ¿Qué, señor Caleb? ¿Quería decir algo? Entonces, Bezrat Hashem, nos quedan unos minutitos, ya viene Rav Dani. Este es el momento para ser fuertes como los leones, decir nuestro tefilot con Kavaná, nuestro Kriyat Shema con Kavaná, envolvernos en el tzitzit. Y increíblemente, bueno, increíblemente, con esto quiero terminar. En nuestra parsha, la última parte de esta parsha, habla de la mitzvah de tzitzit. Luego vayan a ver el Humash. La Bel Benei Rasul en tzitzit. La mitad de tzitzit está en esta parsha. Y Rashi nos enseña ahí, en el pasuk que eligió Netanyahu para llamar a esta empresa impresionante, la de león que se levanta a luchar, que se levanta a hacer mitzvot y que se pone el tzitzit. El tzitzit es una mitzvah que dice la Torah, urreitemoto, y lo observarán. Lo observarán. Que lo observarán por medio de que se lo ponen, se lo colocan. La mitzvah de tzitzit es una mitzvah de visión, visionario. Así dice la Torah, urreitemoto, y lo observarán a él. En esta parsha hubo personas que no tuvieron visión. Los 10 espías que vieron mal, que observaron mal a la tierra de Israel. Y solamente dos, Caleb y Yoshua, tuvieron una visión de tzitzit, una visión de emuná, una visión de que Eretz Israel nos pertenece y que vamos a poder conquistarla con la ayuda de Kadosh Baruj Hu. Y fíjense que esta guerra es en contra de un pueblo que no está en nuestros límites, que Nahón que mandó a sus tentáculos a nuestros límites, pero él mismo está bien lejos de aquí, está bien lejos, está a 2000 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere Irán si fuéramos países limítrofes y te molestamos? ¿Pero qué quieres? ¿Qué te molesta ese país que está tan lejos de ti? Es la misma molestia que tenía Amalek de Israel. Amalek no es un pueblo limítrofe del territorio de Israel. Pero Amalek sabe de que si hay Israel en el mundo, no hay Amalek en el mundo. Si la bandera de la luz y del bienestar está en el mundo, no hay bandera de maldad y de oscuridad. Entonces, Amalek, Irán,
Sienten eso y lo saben. Y por eso quieren aniquilar al bien para poder seguir existiendo. Y nosotros demostramos de que estamos dispuestos a luchar. Y a pesar de que nos atacan en nuestra tierra y nos tiran cohetes. Y aquí quiero atreverme a decir algo que, no sé, suena quizás un poquito fuerte. El pueblo de Israel sufrió en su historia el pecado de los espías. 40 años en el desierto. 2 destrucciones del primer y segundo templo. Todo eso sucedió en la noche de Tisha B'Av. Inquisición declarada en la noche de Tisha B'Av. Y muchos otros pogroms y momentos muy duros de la historia. Según mi humilde opinión, hoy el pueblo de Israel está corrigiendo el pecado de los espías. Porque hoy estamos saliendo a luchar y decirle al mundo que nosotros y nuestra tierra estamos unidos y nadie nos va a quitar de aquí. Y vinimos y regresamos a esta tierra para quedarnos en ella para siempre y para la eternidad. Y no importa si es un pueblo que está cerca de aquí, o si está a 2000 kilómetros de aquí, o está a 10.000 kilómetros de aquí. Nosotros volvimos para quedarnos aquí para siempre. Hashem bendiga sus palabras. Hashem bendiga sus palabras. Ese es el tikkun del pecado de los espías. 5785 de nuestras vidas. Shalom ubraja para todos. Chazak Ubarur, Rav. Amén, Baruch Saku Hashem. Baruch.